Cuando hablamos de la Navidad, inmediatamente nos damos cuenta de que se trata de un tema muy controversial. Para esto, primero tenemos que estudiar un poco de historia. Además, debemos también de leer la palabra del Señor para ver si esta práctica es correcta en nosotros los cristianos. Hoy les traigo este tema y quiero compartírselos a cada uno de ustedes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y también los invito a activar la campanita de notificaciones, ya que estaré subiendo más contenido. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Aunque esta festividad es actualmente épocas de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico de que conmemoran el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que supuestamente el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de que nació en el mes de abril, otros que en el mes de mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. La Navidad tiene origen pagano, ya que la primera vez que podemos oír hablar de las Navidades, celebradas el 25 de diciembre, tal y como lo conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia, que no era más que una fiesta que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es Sun, por lo que se dice que tomó como el nacimiento del Hijo de Jesús, que en inglés es Son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar en juerga de la mañana a la noche. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 9. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continuó diciendo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, según Marcos capítulo 7, versículo 9. El origen pagano de la Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo, y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas crecieran. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios,
pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos le llamaban Cronos, los babilonios Tammuz o Nimrod, cuando resucita en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable. Llevando el nombre de Cronos, cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían. Si te estás preguntando por qué consideraban necesario sacrificar a los niños para adorar a este Dios, se debe a que simplemente creían al fuego como algo divino que limpiaba los pecados y defectos que se pasaban de manera en generación, por lo que a los niños debían quemarlos para eliminar estas genéticas. Santa Claus, aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades han sido protagonizada por los niños. Durante los tiempos romanos los regalos se daban a niños y pobres, y los druidas sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en estas fechas. De esta misma manera, Nimrod o el Santa pasado devoraba a los niños y hoy en día les reparte regalos. Si nosotros nos damos cuenta, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 6, el ángel escribe a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 15, el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Pérgamo y también tiene a los que retienen las doctrinas de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Se cree que aquí está hablando de esta práctica, que ya en ese tiempo se empezaba a introducir el paganismo en la iglesia evangélica cristiana. Y es así como el Señor Jesús amonestó a la iglesia de Pérgamo, porque estaban practicando esta clase de fiesta que para nada es de honra para Dios. Actualmente también debemos analizar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el alegre Nick o el viejo Nick. Si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblo. Los nicolaitas, seguidores de San Nicolás, los que ya leímos en los versículos anteriores de Apocalipsis, se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser de nuevo Nimrod. Entonces, si nos damos cuenta, la Navidad para nada es un mandamiento del Señor. Yo también era una de las personas que cuando le hablaban acerca de este tema, porque lo celebraba, era una de las personas que se enojaba o se molestaba porque no aceptaba la realidad. Pero lo importante de todo es de que nosotros encontramos en la palabra del Señor ciertos versículos que nos hacen alejar de estas prácticas paganas. El mundo, ¿cómo celebra hoy la Navidad? Si no es con fiestas y borracheras y toda clase de pecado. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar un versículo que nos hable acerca realmente de la fecha exacta del nacimiento de Jesús, sino que la Biblia no habla acerca nada de todo esto. La iglesia no tiene que ir en pos de estas fiestas paganas que son ofensa delante de los ojos del Señor y que en realidad están llevando a la iglesia a caer en grandes errores. Muchas personas en las iglesias llenan los altares de regalos, hasta arbolitos de Navidad y lucecitas. Esto es abominación delante de los ojos del Señor. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo y ojalá todos lleguemos a entender esta gran realidad,
de que debemos de apartarnos del mundo, pues sin santidad nadie verá a Dios.